Estamos aquí reunidos para compartir la palabra del Evangelio del podcast número 1 y el favorito de la gente que lo considera su podcast favorito. El podcast de un plumazo realizado por el holding Revista Plumazo junto a mi colega, amigo, compañero, el dibujante antofagastino Carlo Ferdón. ¿Cómo estás, Carlo? Hola Guillermo, ¿cómo estáis? Yo acá bien, feliz de estar nuevamente en este capítulo estreno de la semana. Hemos llegado a una periodicidad envidiable con este podcast porque estamos llegando a la eh, regularidad semanal casi sagrada. Lo que es una cosa que, aunque no lo crean, requiere tiempo. Grabar un podcast es un trabajo, aunque no lo parezca. Y requiere dedicación, aunque tampoco lo parezca. Y tiene un trabajo exhaustivo de edición que consiste en poner una música al principio y otra al final. Sí, pues, además de la famosa reunión de pauta de 6 días. Exactamente. Entonces, para quienes crean que esto es fácil de hacer, están muy equivocados y se hace con mucho cariño, mucha dedicación y mucho ímpetu. Carlos Ferdón. Guillermo, Como bien saben nuestros oyentes y oyentas, cada capítulo, cada episodio, cada programa, cada saga está compuesta por un tema en particular. Hemos hablado de las profundidades de la mente humana. Hemos hablado de lo más recóndito y más secreto del oficio del dibujo. Y en este episodio vamos a hablar de un tema muy particular, muy polémico, muy buscado y rebuscado. ¿Cuál es? vamos a hablar de los seudónimos, Los seudónimos. ¿Por qué vamos a hablar de los seudónimos, Carlos Ferdón? porque es muy importante en la era, sobre todo inicial de cualquier artista. Los dibujantes a veces nos gusta usar seudónimos, hay veces que no. Pero cuando te toca la tarea de crear tu propio seudónimo, es una tarea no menor, ¿no? Que requiere igual eh, inventiva, creatividad, originalidad. Hay que, como que Inventiva. no es fácil, no es fácil. Uno piensa que, hay personas que nacen así como que su nombre real ya es un seudónimo. Entonces como que se salta en ese espacio. Pero hay gente como nosotros que, por lo menos en mi caso, me costó encontrar el seudónimo adecuado o un seudónimo que me gustara. No ¿Cuáles sé el tuviste suyo. como bocetos? ¿Tuviste bocetos de seudónimo o no? Así como... Sí, tuve varios. De hecho, creo que Carlos Ferdón es como más o menos reciente en mi historia eh, dibujística oficial. Pero Carlos, desde que yo te conozco eres Carlos algo. Sí, sí, eso sí, O sea, la parte eso del sí. Carlos ya estaba definida, faltaba el apellido solamente. Claro, pero es que Carlos así a seca era como muy escueto, ¿No te gusta como la que tenía que escuetidad, ser. Carlos? Es que si hubiera sido algo como distintivo, Ajá. hubiera podido ser, pero Carlos es como si te llamas Hugo, Pablo, como que no tiene mucho, No, pues porque la como que, gente, tú lo que hiciste fue sacarle el, como ese meme que dice, ¿por qué te llamas Carlos si eres uno solo? Ya, pues tú arreglaste eso llamándote Carlos simplemente. Entonces, si alguien se llama Hugo, su seudónimo debería ser Hug. sí, sí, pero no se entendía fonéticamente. O sea, quizás al escribirlo sí se entendía que era como original, pero como al llamarte, no, la gente te decía Carlos igual o te decía Carlos igual, no había mayor diferencia en realidad. Entonces, bueno, el Ferdón entiendo que remite a una vieja tradición de seudónimos de dibujantes chilenos. Eso me explicaste tú una vez. ¿Puedes contarnos a las personas que Sí, escuchan este podcast? sí, mi nombre real es Carlos Fernández Donoso. Entonces, Ferdón es como agarré el Fer de Fernández y agarré el Dom de Donoso. Antiguamente los dibujantes se colocaban
las primeras letras de su nombre, las primeras letras de su apellido, como Herbie, que es Hernán Vidal, como el famoso Vicar, que era Víctor Carrasco. El único que era como Temo, porque Temo Lobo igual es como un seudónimo ya hecho. Y así se llamaba Temistocles Lobos. ¿Cómo se llama? Y Temistocles Lobos, Hemistocles. sí, el dibujante de Mamparo. Y Pepo, yo creo que Pepo se puso Pepo porque le decían Pepo. Entonces, como que ya lo tenía quizás por la infancia ya tenía como porque no sé qué le dice Pepo. Hay algunos A Pepo le dicen Pepo. Sí. sí, pero no, pero hay personas que tienen un nombre determinado que le dicen Pepo, Sí, pero no conozco ninguno. Además de Pepo, que se llamaba René. René, eso. Oye, Carlos, entonces, con lo que estás diciendo, si tú te hubieras llamado Carlos Fernández Rocarril, ahora serías el famosísimo Carlos Ferrocarril. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Hubiera quedado más bonito. Bueno, es un No, pero excelente. pasé para hartos seudónimos. Me costó encontrar un buen seudónimo. Al Pero principio quería ponerme lápiz de atardecer inquieto. lápiz de atardecer inquieto. Ese era mi seudónimo. Así Sí, firmado. es poético y bonito, pero un poco largo. Sí, después caché que era largo. Por eso lo corté a Carlos, ¿no? Sí, yo creo que lápiz de atardecer inquieto, si bien suena profundo y anecdótico, o sea, enigmático, creo que Carlos mejor. Estaba muy influenciado en la cultura indígena norteamericana. Em, ¿Y sí, tú, Guillermo, cómo llegaste a tu seudónimo? ¿Fue algo provocado, algo instintivo? mira, todo el mundo me pregunta esto. Creo que si yo hubiera sabido que me iban a preguntar tantas veces en mi vida esto, me hubiera puesto Guillermo nomás como firma. Para que Ujú. no hubiera ninguna duda por qué firmó. Pero, como tenía que ponerme un seudónimo que no fuera Guillo, porque ya existía, me puse a buscar. Yo era muy adicto a los blogspot. Y me puse a buscar qué nombre entretenido estaba ¿Mm? desocupado. Y estuve toda la tarde poniendo nombre y todo decía nombre no disponible, no disponible, no disponible. Y de repente puse mal imagen y estaba desocupado y dije, ah, qué bueno. Y me hice como un currículum en un blog de un currículum, casi como a buscar pega de ¿Ya? diseñador gráfico, que es lo que estudié yo. Está pasando una bomba bombero. Ya, ahora sí. Em, y dejé guardado el blog ¿Mm? y lo empecé a usar para hacer como un currículum de pega. Pero nunca lo usé para nada y después cuando empecé a publicar los dibujos dije, ah, verdad que tengo este correo. O sea, este blogspot. Y además estaba desocupado el Gmail, estaba desocupado todo. Entonces dije, ya. Y entonces empecé a firmar como eso. Esa es la historia. Esa es la historia real. Pero es tan ¿Mm? fome la historia que cada vez que me preguntan, y como me han preguntado muchas veces, empiezo a cambiar la historia, empiezo a inventar otras cosas. Como que, para no aburrirme con la respuesta, empiezo a decir Ujú. cosas que no son verdad. Como por ejemplo, Bueno, por ejemplo, antes decía que era un apellido, o sea, era un nombre que yo me ¿eh? llamaba así. Me llamaba Malaí, que era un nombre hindú, y ¿Ya? Magen era un apellido alemán. Entonces yo era Malaí Magen. Y hubo una persona que me creyó y me dio ¿Ya? mucha pena. Me dio pena porque me creyó y tuve que salir a explicarle que no, porque era una broma. Eh, pero en un momento ya estaba tan aburrido de la pregunta que empecé a inventar teorías conspirativas sobre el seudónimo. Está bien, sí. Está entretenido crear distintas teorías, pues después la gente se crean los mitos. Sí, em, se crean los mitos y lo hace más interesante. Por ejemplo, em, Walt Disney se llama Walt Disney o no. Creo que no, no estoy seguro en realidad, me pillaste. En la reunión de pauta la anotamos en la pizarra, pero no lo borramos Sí. con el codo. Lo borramos con el codo, como se llama. Por ejemplo, no sé, pues yo en el colegio lo primero que aprendí en ¿Eh? cuanto a seudónimo era que Pablo Neruda no se llamaba Pablo Neruda y que Gabriela Mistral tampoco se llamaba Gabriela Mistral y que era muy usual en los poetas ponerse un nombre absolutamente nada que ver con su nombre, porque por ejemplo Carlos viene de Carlos. Eh, en cambio Pablo Neruda no tiene nada que ver con el nombre del tipo, se llama Neftalí. Sí, pues, Nestalí Reyes. Sí.
Y Gabriela Mistral se llamaba Eh, mm, Se llamaba, eh, ¿cómo se llamaba? Carlos Un Fredón. No, momento. no puedo creer que no sepas cómo se llama Gabriela Mistral. Lucila Godoy Alcayaga se llamaba. Y nació en la ciudad de Lucila. Vicuña. La conocidísima Lucila. Lo, Bueno, lo- lo malo de los poetas, en este caso de Gabriel Mistral y Pablo Neruda, es que con el tiempo tuvieron que hacer que sus seudónimos fueran sus nombres reales. ¿por qué? Porque Pablo Neruda contaba que cuando viajaba tanto y sacaba libros de otros lados, los cheques le llegaban a nombre de Pablo Neruda. Ah, entonces tuvieron que cambiarse el nombre. Claro. Excelente dato. ¿Tú sabías que Entonces los más Ram... adelante vaya a tener que cambiarte el nombre, ya no va a ser Guillermo, va a ser Mala Malimagen Galindo. imagen, Galindo. Suena mal igual. ¿Y mala imagen no te gusta? Como lo hindú con el alemán. Me gusta, pero no sé, cuando trufinan extranjeros y te manden un cheque de Alemania, ¿Sí? yo creo que Van a descubrir que va, imagen no es un apellido alemán. sí. Pésima idea, po. O sea, pésima estrategia. ¿Tú sabes por qué los Ramones se llamaban Ramones? ¿No? ¿Por qué? Porque los Beatles eran tan famosos en el mundo que cuando ¿Ya? se anotaban en un hotel no podían usar su nombre de verdad. Entonces, de apellido se ponían Ramones. O lo hicieron una vez. Entonces los Ramones, que eran Ya, fanáticos de los Beatles o que conocían la anécdota, dijeron llamémonos los Ramones. Paul McCartney se llamaba Paul Ramone o algo así, ya. algo así en la historia. Entonces los Ramones dijeron, ya, yo soy Johnny Ramone, Didi Ramone, Tommy Ramone y Joey Ramone, que se dice Ramón, pero yo pronuncio mal en inglés, así que voy a decir Ramone. Mira, yo no conocía esa anécdota y eso que soy bien fan de los Beatles. Yo pensé que se llamaban los Ramones porque eran fanáticos de Don Ramón, del Chavo del Ocho. Sí, mucha gente cree eso, pero no es la historia real. Ahora, también es una excelente anécdota, porque si se aburren de responder esa pregunta, pueden decirlo de Don Ramón y pueden ir cambiando siempre, pu. Después pueden decir que eran fanáticos de Ramón Ramón, este anarquista que hizo justicia en Chile, por Sí, ejemplo. bueno, acá como siempre en este podcast damos consejos para la gente que nos escucha, sobre todo gente que quiera como ingresar al mundillo del dibujo. Les recomendamos que cuando piensen en un seudónimo, piensen también en una épica, cuando tengan que responder preguntas de, oye, ¿y por qué te pusiste así? ¿Por qué te llamas así? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? Sí, porque si Entonces, Herbie responde va a ser fome la respuesta, pu. Herbie Hernán Vidal. Eh, yo he visto seudónimos súper buenos y también he visto seudónimos malos. Como que digo, esta persona debería cambiar su seudónimo, pero es como feo que uno le diga eso a otra persona, pu. sí, pues hay seudónimos que son malos. Sí. Lamentablemente no nos podemos delatar acá, No, pero hay seudónimos que a la larga funcionan porque la gente ya como que lo empieza a reconocer y como que ya cuando lleva mucho tiempo y muchos años con el seudónimo uno como que se acostumbra. sí. Pero de que hay seudónimos malos, sí, hay seudónimos malos. El mío fue ya por defecto, por aburrido. Yo dije, ya, va a tener que ser este y este no. Y igual suena raro, ¿Suena raro según tú? sí, Yo creo que suena raro para ti nomás, porque todos los demás ya nos acostumbramos a que te llames así que no hay ningún problema con tu seudónimo. Te estáis complicando por las puras, típico de dibujante. muy bien. Yo encuentro bacán la gente que nace como con un nombre así, ya con un nombre que parece como de artista. Siempre que Sí, vaya a pues, ser artista. sí, pues. Por ejemplo, Temístocles Lobos, que el Temo Lobo, probablemente le decían Temo Claro, desde niño. Y Temo es como particular, no es muy conocido. Uno no conoce a muchas personas que se llamen Temo. no. Hay gente que cuando se asusta, teme. Sí, eso sí. Yo una vez conocí a Pero Temólogos, te conté, lo conté en este podcast, ¿o no? no, Parece que no lo he sí. contado en este poco. Cuéntanos. Parece que sí, lo voy a repetir. Parece que estamos repitiendo las anécdotas, pero bueno, igual lo voy a repetir. Que yo fui a una cosa que se llamaba el Día de la Historieta cuando chico, que quedaba en el centro una franja de papel grande en el suelo que la gente se sentaba a dibujar. Ujú. Y fui con un amigo que era fanático de revista Mampato
y nos encontramos con Temo Lobos, pero como yo no leía revista Mampato cuando chico, no tenía idea quién era Temo Lobos. Y me dijo, oh, es Temo Lobos, le voy a pedir un autógrafo. Y le pidió un autógrafo a Temo Lobos, que ya estaba súper viejito ya. Y yo Ujú. estaba parado al lado sin hacer absolutamente nada porque ni siquiera sabía quién era Temo Lobos. Así que esa fue mi anécdota con Temo Lobos. Es buena igual, ¿no? Es buena. Yo también conocí a Tebo Lobo. Yo fui, como soy de región, de Antofagasta, eh, creo que sí, la primera vez que llegué a Santiago, lo único que yo quería era conocer a Temo Lobo. Entonces hubo una reunión de dibujantes y yo lo único que preguntaba era cómo se podía conocer a Temo Lobo. Eh, y me dijeron, no, Temo Lobo vive en Concón. ¿Ya? Creo que el Cristian Díaz, que es de Valparaíso, que es un dibujante de Valparaíso, que dibuja el Capitán Chile, un Sí. saludo para él si nos escucha, él me dio el teléfono de casa, de Temo Lobo. Wow. Eh, Así que yo llegué a donde me estaba quedando y así como todo nervioso, dije, "Oye, voy a llamarlo", pero no me atrevía, pues, me iba a poner muy nervioso conversar con él, entonces no me atrevía, me demoré en tener el valor para llamar por teléfono. La cosa es que sí, en un momento ya dije, ya, tengo que lograrlo porque ya me tengo que volver a Antofa, si no lo hago ahora, no lo hago nunca. Y lo llamé por teléfono. Y me atendió, yo le conté, vengo de Antofagasta, me gustaría conocerlo, pasar a visitarlo. Me dijo, claro que sí, ven acá a Concón, me dio la dirección, me dio los datos dónde bajarme, cómo llegar a su casa. eh, y yo le pregunté qué podía llevar, qué Ujú. podía llevar para no llegar con las manos vacías. Y me dijo, trae el agua que queráis. No, me dijo, tráeme un vinito y una empanada. Un Un vinito y unas vinito y una empanadas. empanada. En Concón son buenos para Sí, las empanadas porque pero hay me empanadas muy aclaró buenas. que, sí, pero me aclaró que fuera un vino en caja, que no fuera un vino en botella. ¿Por qué tenía que ser en caja? ¿Tiene fobia a la botella? No, no lo sé, me dijo, tráete un vinito, pero un vinito en caja y una empanada. Con eso estamos. Entonces, La cosa es más. que llegué allá un día domingo, después de almuerzo, de la hora de almuerzo, llegué para allá, eh, me atendió la hija y me hicieron pasar. Así que ahí pasé casi toda la tarde con Temo conversando. Y él ya estaba más o menos enfermo de los pulmones porque había fumado durante toda su vida. Entonces estaba medio delicado de los pulmones y le prohibieron volver a fumar. Pero en un momento la hija con la mamá, o sea, con la esposa de Temoló, salieron como a comprar una cosa así, salieron en el auto y me dejaron solo ahí con Temo. Y Temo tenía una biblioteca inmensa de historietas, de penecas, de cuánta cosa. Y ahí me dijo, no le conté a nadie. Y entre los libros sacó un cigarrillo a medio consumir y lo prendió y pegó como tres pitias y lo volvió a guardar ahí en la biblioteca. Y se incendió la biblioteca. Oh, obvio que iba a pasar No, eso. no, no se incendió la biblioteca, pero ahí caché que claro, le habían prohibido el cigarro, pero cuando aprovechaba que no hubiera nadie, y se pegaba tres pitias no así, tres pitias del cigarro y lo apagaba y lo volvía a guardar. Oye, pero qué buena historia. Y tomaron vino en caja comiendo empanadas de concón. Exactamente. Y ahí me mostró todas las cosas que tenía, todos los libros, tenía una biblioteca gigantesca porque él documentaba mucho sus historietas a través con estas enciclopedias, diccionarios y atlas y cuánta cosa. En ese tiempo él no usaba internet porque no existía. No, pues, nadie usaba internet. Sí. Eh, qué maravilla. Tenéis buenas anécdotas, Carlos Fertón. Tenía anécdotas con Hugo Varela, con La Paloma y con Temo Lobos. Sí, a mí me sorprendió porque cuando yo llegué a Santiago quería conocer a Temo y quería conocer a Eduardo de la Barra. Y yo preguntaba a todo el mundo que vivía acá y como que nadie cachaba mucho dónde vivía, cómo llegar a él, cómo contactarlo. Y decía, pero si ustedes viven acá, lo tienen súper cerca, ¿cómo no van a ir a...? Y yo que venía de tan lejos era como mi objetivo número uno. Y después cuando conté a los colegas, así cuando ya volví a Antofagasta con los colegas que tenía contacto, les dije que había conocido, oh, y me decían, conociste a Temo Lobo y estuviste con él y te tomaste un vino con él y comiste empanada con él y fumaste con él. Entonces, le sorprendía tanto esas cosas que para mí era como, ¿y ustedes por qué no lo hacen?
Es una buena pregunta. Lo que pasa es que yo creo que cuando uno tiene más cerca a la gente que uno admira, no piensa que es algo que uno tenga que acercarse más, no sé. De repente venir de afuera y decía, voy a hacer todas las cosas en Santiago que tengan que ver con el cómic que me interesen, como por ejemplo conocer a Temo Lobos y a Eduardo de la Barra. Bueno, no es Santiago Temo Lobos, pero Eduardo de la Barra sí. Sí, pues con Eduardo Lavarra también tuve una pequeña amistad. Nos juntamos también a tomar cervecita. Yo fui varias veces a su casa y me mostró su manera de trabajar. Y me mostró un dibujante que no seguiré, porque nunca le caché bien la pista, porque nunca me aprendí ese seudónimo, pero era un dibujante que era muy admirador de Eduardo Lavarra y le copiaba calcadamente el estilo y los dibujos de Eduardo Lavarra. Y él me decía, mira este dibujante que me manda estos dibujos, claro, le mandaba unos dibujos de una historieta que hacía, pero era como que lo hiciera él, le copiaba mucho el estilo. O sea, le copiaba y se los Tenía, mandaba. tenía ciertas limitaciones. Es que lo admiraba y don Eduardo lo conocía y todo, como que era un tipo que no era desconocido. Pero él decía que por qué me copia, pues si tenía que encontrar su propio estilo, como que no lo encontraba, como que él que hiciera cosas tan parecidas, como que no era algo efectivo en el mundo de la historieta o del humor gráfico en este caso. Era fácil conocer a Eduardo de la Barra, ¿sabéis cómo lo tenéis que haber hecho? Ir a un bar, No. Ir al estadio y preguntar ya, por Eduardo. ¿Cuál Eduardo? El de la Barra. También, también tengo un chiste de Temo Lobos, no sé si lo puedo contar. cuéntalo. Ya, iban dos amigos por el bosque, era de noche, y uno le dice al otro, ¿tenéis miedo a la oscuridad? No, temo lobos. Pobres maestros ahí revolcándose en su tumba. Ay, qué buenos chistes. No voy a poder inventar nada más en todo el mes porque ya agoté mi creatividad con estas dos maravillosas Así obras de es. arte. Bueno, estamos aquí en el capítulo número 23, no lo mencionamos, pero ya llevamos 23 episodios de este podcast y estamos hablando de los seudónimos. ¿Sabes de dónde viene la palabra seudónimo, Carlos Ferdón? No, no sé. Ilústrame, por favor, Guillermo. Ya, se divide en tres partes etimológicamente. En seu, que en portugués significa soy, en doni, que en Italia significa dona, y en nimo, que en París significa mimo. O sea, soy eh, una dona ¿Mm? con un mimo. Eso significa. Una dona comiendo, no, una dona comiendo un mimo y decir, no, un mimo comiendo una dona. Sí, sí, eso significa. Es una Solo un palabra mimo comiendo. que muy interesante porque ya es un seudónimo en sí mismo. Mira tú, yo no sabía, no tenía idea de ese concepto. Ujú. También llamados apodos. Apodos. Sí, no sé si es lo mismo un apodo que un seudónimo. Creo que el apodo es por como cuando dicen ya el cabezón. Pero ese no es tu seudónimo, pues seudónimo es como tú decides llamarte alternativamente ante el mundo. Porque tú no firmáis, si un amigo te dice eh, el cabeza manguaco, no vayas a firmar tus dibujos como el cabeza manguaco. A menos que decidas que ese es tu seudónimo. 2 semanas después aparece el dibujante cabeza de manguaco. Oye, ¿y tú tenías ya apodos cuando niño? ¿Que hayas podido pensar en No, es transformarlo que en seudónimo? a mí me decían Guillo. ¿Te Entonces, decían Guillo? por eso yo quería firmar mis dibujos como Guillo, po, pero como existía Guillo tuve que buscar otro nombre. Si esa es la historia, sí, la historia es súper poco profunda, pero es A una mí buena cuando historia. niño, ¿Mm? a mí cuando niño me decían Carly, porque mi hermana me decía Carly. Carly. Sí, mi hermana mayor me decía Carly y pues no podía ser Carlitos, porque los adultos me decían Carlitos y como mi hermana era todavía una niña, no acortaba las palabras, me decía Carly. ¿Y Entonces por qué no después firmabas todo, como Carlitos, como el de Snoopy? eh, porque no me hacía sentido cuando creciera, me Ah, decían Carlitos, es como sí, raro. sí, es un buen punto. Es como eh, la joven y alocada,
que cuando ya no era tan joven tuvo que cambiarse el Instagram y se puso como fui joven o algo así, fui jovencita. ¿sí? Bueno, podrían alguien inventar un seudónimo que fuera increíblemente práctico y que fuera mutando a través de los años, pero ¿Cómo que fuera cuál? una mutación eh, fluida, una mutación que fuera como coherente con respecto al seudónimo original. Como, No como se me ya, ocurre ningún ejemplo, te llamáis pero Primero Carly, después cuando eres más adulto te llamáis Carlo, si fuerais creciendo como un monstruo seríais Carlón, después si eres como un Godzilla te ponís Carlitzilla, y si ya seguís creciendo y te convertís como en el universo, Carlosmos. exacto. Entendiste perfectamente mi idea. Yo me acuerdo de la gente que se hacía los mails y le ponía con el nombre, el año en que estábamos. Entonces, como que era súper fome porque después le escribía ahí 10 años después y era como, no sé, pues Matías 1998. Entonces, como que no tenía mucho sentido, encuentro. Sí, sí, pasan, pero todavía hay gente que lo usa, así como en los nicks como de las redes sociales, todavía hay gente que usa el año en que se la hace Sí, y después eh, como que no calza con el pasar de los años. no, pues, a menos que lo vayan cambiando todos los años, pero eso sería absurdo. Es más fácil hacerlo con el año que naciste. Sí, pero hay personas que no les gusta delatar su edad. Ah, ya, pues, pero es que es un mail nomás, pues no te puede solucionar la vida, pues. Algo tenéis que transar igual, pues, estáis dando la información al mundo. eh, yo creo que algo tenéis que dar a cambio, pues. Hubo un tiempo que me decían Carlos Humor, y yo odiaba que me dijeran Carlos Humor. Era como Platón Humor, como ese humorista de Viña que Pero es no que me tú, gustaba. tú tenías ahí una página que era carlohumor.blogspot o algo así, por eso yo decía Sí, Carlo Humor. sí, porque cuando me hice el blogspot, eh, no podía colocar Carlos a seca porque era demasiado corto, entonces no me aguantaba la plataforma. Entonces tenía que colocarle Carlos algo. Y no se me ocurría qué. Entonces dije, voy a hacer como un blog donde voy a subir viñetas y tiras cómicas, Carlos Humor. O sea, tú te pusiste Carlo Humor y te molestaba que te dijeran Carlo Humor. Pero es que yo nunca firmé como Carlos Humor. Yo nunca firmé, ni coloqué mi seudónimo, ni me presentaba como Carlos Humor. El título de blog era Carlos Humor. Era como si fuera por eso me dirían carlohumor.blogspot.com para llamarme. La Sol Díaz te dice Carlo Humor, parece, ¿no? Hasta hoy en día me dice Carlos Humor, pero Sí, Carlos Reyes también. sí, po. Yo un tiempo también te decía Carlo Humor, pero después me di cuenta que te molestaba. Me daba cuenta cuando empezaba a golpearme y dije, quizás le molestó la parte Sí, del humor. sí. Te aburriste de andar con el ojo hinchado. Sí, y empecé a decirte Carlo a secas o Carlo Ferdón. Exacto. Ahí sí me gustaba. Bueno, es una flamante historia de superación de seudónimos y que tienen que ver con cómo uno quiere presentarse alternativamente hacia el mundo. Por ejemplo, la gente que tiene nombres bacanes, no sé, como, eh, no sé, como, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Los Simpsons, que se ponía Power algo. No me acuerdo, no importa. Pero ¿Qué me se te estás ocurre. hablando del dibujante de los Simpsons? No, no. Hay un capítulo donde ¿Eh? había un. Bueno, no importa, un episodio, pero bien, no importa. A lo que voy es que hay gente que tiene nombres muy bacanes, entonces no necesitan ponerse un seudónimo. En cambio, el seudónimo es la forma alternativa que te presentas al mundo, así como Neftalí, que yo creo que es un mejor nombre que Pablo Neruda, se puso Pablo Neruda en vez de Neftalí Reyes. Y la señora Lucila Godoy de Alcayaga se puso Gabriela Mistral. También yo creo que Lucila y Neftalí eran nombres más poéticos eh, que Pablo y Gabriela, ¿o no? Estoy mal yo. Yo creo que sí, pero en el caso de los poetas, el tema del seudónimo era como para de alguna manera que su entorno no supieran que escribían poesía. Les daba Porque vergüenza. claro, porque si sabían que iban a ser así de millonario, entonces se iban a, la gente se le iba a acercar por la fama y por el dinero más que por. Entonces usaban seudónimo para al principio por lo menos pasar desapercibido. Me parece una gran estrategia de anti-marketing.
¿Pablo de Roca se llamaba Pablo de Roca o no? ¿O se llamaba un nombre más chico, así como Pablo de Piedrita, y dijo, no, necesito ponerme de Roca o algo así más grande? Creo que se llamaba Pablo, pero de Roca creo que era un seudónimo. Mira, ¿te gustaban las películas de La Roca o no? Me gustaban Como que las dan algunas, sí, en los buses siempre dan películas de La Roca. sí, Mm. sí, debe ser un seudónimo bien usado allá en Gringolandia. ¿La Roca? ¿Eh? Sí, pues. Si La Roca se hubiera llamado Pablo, sería Pablo La Roca. Y tendríamos como una versión alternativa y musculosa del cine de Pablo de Roca. Capaz que de algún modo sean parientes, uno nunca sabe. Y si hubiera sido un dictador, sería un Pablo de Roca, pero de derrocar. También. Mm. Pablo de Mira, Roca escribía muchos de poemas de comida. Le gustaba el tema culinario, ¿en serio? ¿sí? Casi todos sus poemas tenían que ver con la temática de la comida, de Chile, de la buena mesa. Yo pensé que Sí, Neruda era el que escribía de comida con eso de la oda a la cebolla, el caldillo de congrio, no sé o qué más. sea, Neruda escribía como de casi todo lo que podía escribir, le hacía oda a todo. Pero Pablo de Roca se caracterizó por escribir harto del tema del buen comer y de la mesa, Quizás su bien sueño era que lo servida. invitaran a la Divina Comida. Exactamente. Mm. Pero no, no va a poder ser, po. No, no, ya pasó el tiempo ya. Y los poetas ya están pasados de moda. Sí, ahora lo Y los llevan. dibujantes también. Hablando de pasar de moda, Carlos Ferdón, te cuento que estamos llegando a el punto donde este programa se va a una pausa comercial. ¿Qué opinas al respecto? Me parece estupendo. Vamos a la pausa comercial donde lo pasamos increíblemente bien. Estamos de vuelta luego de la afamada, admirada, polémica, envidiada y sublime pausa comercial. ¿Qué te pareció? Magnífica la pausa, como siempre, la mejor parte del podcast, sobre todo la parte de nuestro nuevo auspiciador, que es, te ríes antes. ¿Por qué, Guillermo? No sé. Que es consultora de seudónimos Plumazo, donde lo asesoramos para que tenga su mejor alias y nos reímos por dentro durante un hartazo. ¿Un ¿Qué te pareció? hartazo? No encontré otra palabra que rimara con plumazo. Un hartazo. Un hartazo es como harto, pero más grande, ¿no? Exacto. Muy bien, cada vez mejores los eslóganes promocionales. Abriendo un mundo de posibilidades. Bueno, para que la gente se vaya entusiasmando para ser parte también de la comunidad Plumazo, poniendo su nombre en la pausa comercial. No es menor. Sí, pues. Tienen que pensar que igual el seudónimo los va a acompañar gran parte de su vida eh, mientras se mantengan en el oficio, que es generalmente artístico. Exactamente. Bueno, para que quienes nos estén escuchando a partir de este momento, estamos hablando de los seudónimos. Es nuestro tema de hoy en el capítulo número 23 de el podcast oficial del holding Plumazo, que es llamado de un plumazo. Carlos Ferdón, Guillermo, ¿quieres contarle a nuestros radioescuchas dónde pueden encontrar más información acerca de Plumazo? no, no hay problema. Les diría eso. Pueden encontrarnos en las redes sociales, ya famosas, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Fotolog, en MySpace, como @revista Plumazo. Ahí pueden encontrarnos, sobre todo en Instagram, que somos más activos.
Si alguien nos quisiera mandar algo llamado email, ¿a dónde lo podría hacer? Lo puede hacer a revistaplumazo@gmail.com. Y si alguien, además de todo esto, quisiera aportar, financiar, ser una especie de mecenas de nuestro trabajo, ¿dónde lo podría hacer? Tendría que inscribirse o suscribirse en este caso a nuestros Patreon, que en tu caso es patreon.com/malimagen y en mi caso es patreon.com/Carlos Ferdón. Y ahí se pueden suscribir y hacer donaciones mensuales. O si quieren hacer una sola donación, pueden hacerlo en Sponsor, que es como un Patreon más local. Y ahí estamos como sponsor.com/malimagen y sponsor.com/Carlos Ferdón. Ahora ustedes se preguntarán por qué son dos distintas y no hacen uno solo que se llame Revista Plumazo. Es porque ambos dos trabajamos en distintas cosas, entonces hay como material exclusivo de lo que hacemos en nuestras respectivas áreas. En el caso de Malimagen, por ejemplo, que se dedica más al humor político, tiene cosas de humor político, tiene cosas de, de su banda, tiene cosas de su baile y sus coreografías. Y en mi caso hago como em, temas de tiras cómicas con Don Serapio y caricatura y campañas de asesoría para seudónimos. Excelente aclaración la que hace nuestro amigo Carlos Ferdón y ha dado todos los avisos económicos y de utilidad pública, que en realidad son de utilidad personal de nosotros mismos. Así que ya saben, dónde se pueden inscribir, suscribir y apoyar este proyecto, esta iniciativa que es Revista Plumazo y que es Carlos Ferdón y que es Malimagen y que es el podcast de un plumazo. Siguiendo con los consejos con respecto a los seudónimos, es importante que sepan que es bueno, una vez que ya tengan definido su seudónimo, inscribirlo. Ese es un buen dato práctico. Hay gente que no inscribe su seudónimo. Sí, pues. Hay que escribirlo para asegurar de que sea de ustedes y después no venga otra persona y también quiera o se le ocurra ocupar el mismo nombre. Entonces, como que ustedes ya lo tienen asegurado, entre comillas. ¿Dónde se inscribe eso? En el Departamento de Propiedad Intelectual, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, Que queda ahí en Quinta Normal. exactamente. M- Metro Matucana, Metro Quinta Normal, si no me equivoco, Carlos, perdón. sí, ¿Cuál es el Metro Matucana? eh, ¿Existe? tienes razón. Sí. Lo que pasa es que está Matucana 100 por ahí cerca, Sí, entonces sí, me pero confundí. el metro es Quinta Normal. Yo me acuerdo cuando fui a inscribir el seudónimo Malimagen, me ¿Ya? recibieron en una oficina bien bonita, una oficina antigua, y anotaban todas las cosas a mano, me llamó la atención. Abrieron como un libro y escribieron mi seudónimo ahí. Era como que fuera actualmente como una cámara indiscreta, como estar agarrando para el deseo, porque todo está computarizado. Pero en ese momento estaban haciendo la mano. Me dieron un papelito que todavía tengo guardado donde está inscrito mi ¿Ya? seudónimo. Dice Guillermo Galindo Cuso, y mala imagen, y sale un número abajo. Inscripción número tanto. Y ese número es el número oficial de mi seudónimo. ¿Y no te pudieron que te sacáis la camisa y te lo rayaron en la espalda? Sí, pero había más gente y me dio como vergüenza. ¿Así? Y había un tatuador que era el que anotaba los números, pero no sé, no estaba preparado, no sabía que iba a ser así. Para que sepan, acá les damos toda la información. Tienen que escribir su seudónimo ahí en el Departamento de Propiedad Intelectual y ahí quedan ya sacramentados, entonces pueden firmar sus obras con ese seudónimo y nadie más se los va a copiar. ¿Tú te acuerdas cuánto te cobraron cuando inscribiste tu seudónimo? Fueron como 3.500 pesos chilenos. Exactamente. Ahora con la inflación debe estar en unos 5.000 pesos, pero aún así es una cantidad bastante eh, asequible o accesible, no sé cómo se dice. ¿Alguien habrá inscrito el nombre anónimo? Es una buena pregunta, porque si es así puede demandar a todos los autores anónimos. El problema es que como son anónimos no tienen cómo encontrarlos. ¿O toda esa gente que hace dibujo anónimo los puede como a abarcar o adoptar?
no sé cómo se dice. Sí, adoptarlos como suyo. Y puede hacerse un gran Facebook con todos sus trabajos anónimos y decir, no, pues son míos, están firmados con mi nombre. Exacto. Y puede colocarse como nick, puede colocarse anónimo oficial. Exactamente. También te puedes poner, inscribir el seudónimo atentamente. Entonces, cuando termines de escribir algo, pones atentamente, coma, atentamente. También. Mira, la idea es millonarias que estamos dando acá en el podcast. Eso es lo bueno de este podcast, que tiene enseñanza, tiene sabiduría, tiene reflexión, tiene consejos y tiene ideas millonarias, porque a nosotros lo que nos interesa es ser un aporte para la sociedad y que quienes nos escuchan se vean enriquecidos con nuestro conocimiento. A mí, no sé si a ti te pasó alguna vez que de repente seguía algún artista, eh, algún dibujante que tenía un seudónimo que uno pensaba que era seudónimo, pero en realidad después resultaba ser su nombre real, como Sylvester Stallone. ¿Silvestre Stallone era dibujante? No, era actor de Hollywood, pero yo siempre Ah. pensé que era su seudónimo. Sí, porque suena como un nombre bacán, como Sylvester Stallone. Sí, yo siempre pensé, ah, no, es seudónimo. Porque igual hay muchos actores que usan seudónimo y muchos músicos que usan seudónimo. Sí, como Peter Rock. ¿Sabes cómo se llamaba Peter Rock? No, ¿cómo se llama Peter Rock? No, yo tampoco sé. Podría buscarlo en Google, Eh, pero a ver, que no parezca que estoy buscándolo. Sigue hablando. ya. No, pero me acuerdo que Peter Rock imitaba muy bien a Cantinflas. ¿Peter Rock Eso me acuerdo. imitaba a Cantinflas? Sí, hacía una imitación muy buena a Cantinflas. Le salía muy bien. Mira, no me vas a creer cómo se llama Peter Rock. ¿Cómo se llama Peter Estoy Rock? impactado. Se llama Peter Mosiuski von Remenick. Qué bueno que se puso Peter Rock. Pero no hubiera triunfado en Chile con ese nombre. Nadie jamás se hubiera acordado de su nombre. Peter Mosiuski von Remenick. No esperé eso, yo pensé que Peter Rock se iba a llamar como Pedrito Rojas, algo así. No esperaba. El que tenía seudónimo también era Mario Kreuzberger, Sí, pu, pero más conocido como Don Francisco. también la hizo corta porque Mario Kreuzberger es súper difícil de escribir. O sea, la parte de Mario no, pu. Sí, pues igual la hizo bien, pero a mí lo que me parece raro es que se dijo no, que me digan Francisco, de un inicio dijo no, que me digan Don Francisco. Claro, se puede haber puesto Don Mario, que era como lo más lógico, que es como le deben decir en la casa, así como que lo vaya a ver. Claro, Hola, Don Mario, ¿cómo le va? No le decís Don Francisco, pu. sí, pues. Sí, es raro. Él debe ser el chileno más famoso de los que hemos mencionado aquí, ¿o no? ¿Quién es más famoso, Pablo Neruda o Don Francisco? Eh, yo creo que Pablo Neruda, ¿Y Gabriela Mistral o Peter Rock? yo creo que Gabriela Mistral. Sí, porque Y, ellos llegan a latitudes donde la televisión no llega. cierto. Eh, si Don Francisco se hubiera llamado Francisco Kreuzberger, ¿crees que se hubiera puesto de seudónimo Don Mario? Que es lo Yo más creo que por ahí lógico. va la cosa. Sí, Es lo más lógico. sí. Y lo hubieran preguntado, ¿y qué Mario? Quizás por ahí dijo, no, mejor Don Francisco. Es una persona previsora, Don Francisco, porque claro, Y si por pensó aquellos eso. tiempos, inicios de la televisión, él ya era visionario. Exactamente. Bueno, Dijo, acá me van a molestar. eso habla de que él tuvo una visión a futuro y que es lo que nosotros decimos en este podcast, que cuando un artista, autor, dibujante, dibujanta, piense bien su seudónimo porque lo va a acompañar mucho tiempo. Hay poca gente que se ha podido cambiar el seudónimo. Por ejemplo, Prince, antes se llamaba Prince, no sé cuál es el nombre de Prince, pero después pedía que lo llamaran como un signo, como una forma de un signo que Me era como acuerdo. y era un cacho para todos los demás porque, ¿cómo le iba a decir a Prince si el signo no se podía pronunciar? Y además era súper raro, era como una flecha con infinito y tenía una guitarra con la forma del signo. Pero toda la gente le decía Prince.
Es verdad, me acuerdo que hubo esa polémica, como que no había cómo llamarlo. Sí, Me eso no acuerdo que debería. el otro que intentó colocarse un seudónimo y no lo pescó nadie fue este músico joven, el Alex Ambanter, ¿Ya? que tenía una banda que se llamaba Teleradio Donoso, Ajá. y cuando se separó y se tiró como solista, se puso Odisea. ¿Ese era su seudónimo, Odisea? Y claro, se puso Odisea. Y sacó un disco y todo, y como que nadie pescó el seudónimo. Así que el siguiente disco se puso Alex Ambanter, que era su nombre. Es que es difícil posicionar un seudónimo, además si te llamáis Alex Banter y tu seudónimo es Odisea, es un cambio demasiado largo, po. Sí, po. Porque se ponía Alec o algo así, es más fácil, Y po, porque eso me hizo preguntarme, ¿qué pasa si uno se coloca un seudónimo y nadie te pesca el seudónimo? como le pasó a Nadie te llama Prince, así, nadie te llama así, todos te llaman por tu nombre, nadie pesca tu seudónimo. es como cuando le cambian los nombres a las calles, po. Como que la Alameda, todo el mundo le dice Alameda y se llama Avenida Libertador Bernardo Higgins, y tantas calles que tienen nombres que la gente mantiene a pesar de que les cambian. Sí, pues. Pero debe ser frustrante pensar, meditar, cambiar, hasta llegar al seudónimo adecuado, o al menos el que uno cree que es adecuado para uno, y que nadie te lo pesque. Ese Sí, sin pena ni gloria. sí, le pasó también a Karen Paola, que después se llamaba Karen Bejarano, algo así. ¿Ya? Y quería que le dijeran Karen Bejarano porque era su nombre y no Karen Paola, que era su seudónimo que tuvo cuando era cantante en estos programas juveniles que hubo en los principios de los 2000, si no me ¿Mm? equivoco. Puedo estar inventando, pero parece que ya después quería que le dijeran Karen Bejarano, que es su nombre de verdad. Y es Creo que difícil ya porque hablamos ya de los seudónimos musicales, pero el que siempre va a causar gracia es José José. José José, ¿cómo se llamaba? No lo sé, pero se puso José José. Ese sí que la hizo corta. Es como llegar a un momento así, oye, ¿sabes qué? Me gusta José como nombre artístico. Y me gusta tanto que lo voy a colocar dos veces. Es como Guillo Guillo. Sí, ese sí que la hizo corta y dijo, no me voy a complicar con el seudónimo. ¿Qué cantaba José José? Cantaba 40 y 20. ¿Él cantaba esa? Sí, pues, Estaba al límite de la funa si estaba cantando 40 y 20, po. en aquellos años. Sí. Sí. La, Eh, la, la gracia es que creo, tengo entendido que él tuvo una relación con una mujer mayor. Y él era el veinteañero. Ariel de Entonces Levent. con eso igual se la pudo sacar. Ah, pasó terrible bien entonces, po. Aunque la canción igual habla de una relación entre una mujer menor y un hombre mayor. Ya. Pero él tenía como esta cosa en su expediente. Tenía un Yo cacho que por ahí se salvoconducto. fue. Sí, Y eran otros salvoconducto tiempos. funa. Eran otros tiempos. Sí. José José. Sí, pues el tipo sí que no se complicó nada con el seudónimo, po. Eh, Igual si hubiera sido un nombre más largo no hubiera funcionado, porque por ejemplo, si se hubiera llamado Remberto, por ejemplo, hubiera sido Remberto, Remberto, es muy largo, po. En cambio José José suena súper corto, así pa, 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 José José, Sí, po. listo. Entonces no hubiera funcionado tan bien cantando Pero nadie le Remberto, habrá Remberto. dicho ahí como, que, no sé, pues, en su disquera le habrá dicho, oye, te quedó repetido el nombre. Yo creo que sí. Pueden haber pensado que era una pifia, por ejemplo, cuando le escribían los discos, y ¿Mm? hoy este tipo que está cantando nos mandó, quizás se equivocó. Sí, pues es lo que uno podría pensar, porque es como raro. Hubiera sido bacán que José José hiciera un disco que se llamara José José, para que la carátula dijera José José, José José. Sí, creo que ese hubiera sido el disco más exitoso. Sí, pues absolutamente, pues imagínate si le iba bien con dos José, con cuatro José duplicaba las ventas. Y que todas las canciones se llaman José. Mucho mejor idea, pues. Sí, pues. Sí. Es Y, una... y que la letra de las canciones fueran José, José, José. En vez de 40 y 20, Fueran distintas José. melodías, pero todas José, José. Oh, sería genial, fue como cuando León Gieco hizo esa canción con puras O, pero José José ¿Verdad? llevarla un poco más lejos y hacer todo con la palabra José. ¿Cómo se llama esa canción? Los Orozcos. Los Orozcos, sí. Ojo con los Orozcos, parece que se llama.
Yo tengo ¿Verdad? ese disco. Lo peor es que el ¿Ya? disco es bueno, pero creo que esa es la canción más mala del disco. Y fue como el single. Yo no sé por qué la hizo. Em, Era bueno el disco. A mí me gustaba León Gieco. ¿A ti te gustaba León Gieco, Carlos Ferdón? No, no cacho mucho el Gecko, en realidad. Claro. Sé que en Argentina es como bien conocido y es como, Sí, pues como un canta el solo Le pido a cantautor. Dios. Tiene hartos clásicos Sí, muy. po, esa canción la conocía cuando la cantaba con Mercedes Sosa. Sí. Eh, y también cantaba Los Salieres de Charlie, que era también buena, que también fue como un single aquí en Chile en la radio noventera. Me acuerdo, sí, me acuerdo de esa canción. A mí me gustaba esa, Los Celebres de Charlie la encontraba buena. Los Orozco no la encontraba tan buena, pero el disco es muy bueno. No me acuerdo de qué canción salía ahí, creo que El Ángel de la Bicicleta y otros clásicos que tiene. Tiene hartos clásicos León Gieco. Claro, tiene muchos ¿Ya? discos. Él no sé si se Y, llamaba León Gieco, por ejemplo. No sé si es un apodo o es su nombre. eh, los argentinos igual tenían eso de colocarse autoseudónimo. Pues si Charlie García tampoco se llama Charlie García. ¿Cómo se llamaba? No tengo la menor idea. Por la Carlos chu- García se habrá llamado. No, ¿cómo se llama? Carlos García de Absurdo. Charlie García. Carlos Alberto García. Infartante. No puedo creer que Charlie García se ¿Sí? llamara Carlos Alberto. ¿Tú decís que se debe haber colocado Carlos Alberto mejor? Sí, po, o Y, Charlie, y Charlie. cantar baladas románticas. Exactamente. Em, ¿Tu segundo nombre es Alberto Carlos Perdón? No, mi segundo nombre es Antonio. Carlos Antonio. Sí. Mira. ¿Tú dices que me debe haber colocado Carlos Antonio mejor en vez de Carlos Ferdón? Sí, Carlos Antonio, pero sí vaya a ser un cantante romántico, po. ¿Sí? Esos O nombres, Carlos Carlos. Carlos Carlos. Carlos. También es bueno. Y voy a sacar un libro que se llama Carlos. Entonces sería Carlos. Sí. Excelente idea, excelentes datos que estamos dando para los nuevos músicos que estén escuchando, ¿no? Que pueden sacar discos exitosísimos gracias al podcast de un plumazo. A la gente que le guste Así este es. podcast, tiene que recordar que lo puede recomendar a sus amigos, a sus parientes, a sus conocidos, a sus vecinos, a la gente que aprecia, a la gente que no aprecia, a la gente que odia, a la gente que detesta y a la gente que simplemente le es indiferente. Eso nos ayuda mucho a promocionar este proyecto y que le llegue a más seres humanos en el mundo. Sí, y muchas gracias a toda la gente que nos escuchan en Spotify y nos escuchan en YouTube, que son las vías donde pueden escucharnos y repetirse los capítulos cuantas veces quieran y escuchar los capítulos anteriores. Eso es muy importante que escuchen todos los capítulos anteriores porque alguna vez este programa va a ser tan famoso que van a existir las trivias. Entonces van a ir a esos programas de ganar dinero, como ¿Quién quiere ser millonario? Y les van a preguntar, ¿qué sucedió en el minuto 5:33 del capítulo 12 del podcast de Un Plumazo? Alternativa A, Carlos Ferdón dijo Guillermo. Alternativa B, Malimagen dijo Carlos Ferdón. Alternativa C, estábamos pasando a la pausa comercial. Y alternativa D, hubo un silencio incómodo. La D. Exactamente, ¿Gané? la letra D. Maravilloso. ¿Por qué, ¿Dispara usted o disparo yo? ¿Por qué supo Carlos Ferdón? Porque él sí ha escuchado todos los capítulos de este podcast. Así que animamos a la gente a que también lo haga. Sí, y a la gente que ya nos escucha, muchas gracias y sigan acá con nosotros. Bueno, No se no vayan, empezamos. ¿Ah? no se vayan, Ah, no nos dejen solos, no. hablando incoherencias. Sí. Carlos Verdón, por mucho que lo hemos Guillermo, pasado maravillosamente bien y esto ha sido un programa sublime, esto está llegando a su fin porque las cosas que empiezan terminan y las cosas que terminan empiezan y las cosas que suben bajan y las cosas que bajan suben, sobre todo cuando son ascensores. muy bien. Por lo tanto, animamos a las personas a tener una linda semana, a escuchar los números, o sea, los capítulos anteriores del podcast, a escuchar los capítulos posteriores del podcast, que no los podrán escuchar todavía hasta que los hagamos,
Y por mi parte me despido y dejo a mi amigo, colega, compañero Carlos Ferdón para que haga lo mismo. Reitero los agradecimientos a la gente que nos escucha. Muchas gracias por estar ahí. Los queremos mucho. Esperemos que vuelvan para el capítulo número 24 con nuevas apasionantes aventuras. Así es. Adiós. Chao.